La literatura infantil, sobre todo, está vinculada con ese crecimiento del mundo que el niño va experimentando. Considero que el niño debe ir conociendo la magia del mundo posible, del mundo ficticio, con la magia de la naturaleza misma. Es deprimente para un niño que quiere leer algo y que le diga no tengo tiempo, que los padres estén ocupados porque están haciendo cena, porque están haciendo algún quehacer del hogar. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y su programa A Partir de Ahora. Como todas las semanas, ustedes saben que aquí está siempre la doctora Ivette Guzmán con la sección Interacción Académica. Hoy ella no pudo estar presente, pero nos ha dejado una magnífica invitada, la profesora Rita Díaz, que es lingüista y lexicóloga, y que nos va a hablar acerca de los hábitos de lectura temprana, un tema muy importante. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por la invitación. No es la primera vez que usted está aquí. No, realmente me siento bien de que me hayan invitado de nuevo para seguir trabajando, reflexionando sobre la enseñanza, la lengua. Bien, este es un libro suyo, permítame. La hormiga que no quería ser reina. Este es un libro de literatura para niños. Y infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Sí. Es bellísimo el título, muy poético. Y está muy bien editado. Sí. ¿Eso es reciente suyo? Sí, ese es uno de los más nuevos de los que he publicado sobre literatura infantil. Bien. Bueno, interesante que usted escribe literatura para niños y, digamos, adolescentes, sí, y trabaja el tema del hábito de la lectura temprana. Explíqueme de qué va todo esto. Bueno, la literatura tiene un vínculo muy cercano con el desarrollo del pensamiento, y la literatura infantil, sobre todo, está vinculada con ese crecimiento del mundo que el niño va experimentando. Cuando las nuevas investigaciones dan a conocer que hay que leerle el libro a los niños a temprana edad, incluso desde el mismo embarazo, se dan cuenta de que hay unas conexiones neuronales que se hacen, que hacen que el niño pueda vincularse de una manera mucho más amplia y directa con la realidad. Recordemos que todo el mundo es palabras. Todo está constituido por palabras y conceptos. Entonces, en la medida en que los libros se acercan a la vida infantil, pues las conexiones, las dendritas, esos axones, lo que hacen es que se van encendiendo como una especie de arbolito. Es decir, cuando un niño aprende la palabra mesa y la toca y siente la textura, en su interior, a nivel cerebral, lo que va es desarrollando esas dendritas y va asociando la mesa con su forma, con su color, con su tamaño, con su utilidad, y cuando recuerda la palabra mesa, pues se enciende en su interior pues ese arbolito de las dendritas que están trabajando todo el tiempo, 24 horas en nuestro cerebro. El mundo entonces de la lengua, de la palabra, de la literatura, de la creación literaria, no es tan ajeno al mundo material como suele pensarse. No. La gente que no es del área de la humanística o de las letras piensa que el poeta, que el narrador, vive en un mundo irreal, pero es muy real ese mundo. Lo que pasa es que, sobre todo con los pequeños, el aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto. Entonces, el niño necesita tocar. Por eso ustedes ven que los niños empiezan a llevarse todo a la boca, a tocarlo todo, la curiosidad, todos se quieren subir, porque su mundo empieza de lo concreto a lo abstracto. Palpando. Exactamente. Luego, cuando empieza a desarrollar el pensamiento ya complejo y simbólico, entonces entra esa abstracción, ese mundo imaginario, ese amigo que no existe, que solamente lo crearon. Que los niños es infinito todo eso, ¿no? Claro, pero precisamente esa plasticidad cerebral con la que nacemos está mucho más abierta cuando se es niño, cuando se es infante, y luego se va
cerrando un poco cuando vamos creciendo. Deberíamos ser más niños. Totalmente, de acuerdo. Por eso dicen que en la niñez es como una esponja Sí. nuestro aparato cerebral y que por eso es más fácil aprender una lengua extranjera, desarrollar ciertas habilidades desde temprano nos ayuda mucho. Sí. Y en ese digamos, en ese momento, usted piensa que es importante enseñar o leerle a los niños, no solo para ensanchar su imaginación y su creatividad, sino porque le puede crear el hábito. Es vital, es tan necesario como alimentarlo. Leerle a los niños a temprana edad estimula su pensamiento, hace que cree más espacios, tanto reales como ficticios. La oportunidad de estar en contacto con libros cambia la visión del mundo. El niño ve los libros, ahora mismo nuestros niños ven los libros como escuela. Para ellos el libro no es más que una tarea escolar. Sin embargo, cuando el niño, ustedes ven que en otras nacionalidades, cuando el niño ya tiene su habitación propia, le colocan una mini biblioteca de libros, de textos. Los textos para niños son libros álbumes primero. Sí, son sí. Libros Primero que van es de imagen. mucha imagen y color. Exactamente. ¿Verdad? Va mucha imagen, pocas palabras. Pero esas imágenes ya el niño las lee. Incluso hay imágenes de niños con el libro al revés, leyendo. ¿Por qué? Porque su proceso neuronal se estimula tanto con las imágenes y las palabras que él crea sus propias historias. Y entonces entra en contacto con una realidad y con un pensamiento mucho más Esos abierto. primeros libros para los niños más pequeñitos, que suelen ser, ¿verdad?, coloridos, más imagen que texto, a veces casi solo imagen. El niño suele ojearlo, sin querer a veces quizás puede ser que maltrate una página. ¿Cuál debe ser la actitud de los padres cuando el niño empieza a establecer esa relación con el libro? Lo primero es que el niño pequeñito, meses, lo primero que va a hacer con el libro es entrarlo en la boca. Entonces no podemos comprarle, por ejemplo, un libro que esté en un formato de papel periódico, por ejemplo, de ese papel que ya es para poesía, amarillento, que se hace para adultos. Entonces el material con el que se elabora el libro también tiene que tener unos criterios por la edad. Supongo incluso que de alguna manera se podrá incluso establecer, no sé si aquí, que el tipo de tinta y color que se use no sea tóxico. Sí, eso se establece también, el satinado de las páginas, el tipo de tinta que se utiliza. Para esos libros es que es normal y es saludable que el niño se lleve el libro, claro, lo estruje, se lo lleve a la boca, lo salive. Eso es normal, porque ese es su proceso de conocimiento. Entonces, en ese caso no se debe, digamos, ser brusco con el niño, decirle, no haga eso, no hay que dejarlo que establezca esa amistad, vamos a decir, con ese libro, ese objeto, que en principio es formas atractivas, es color, pero que después será otra cosa, será un texto, será que le pondrá a pensar, le va a estimular la lectura. Claro, los libros que se recomiendan a temprana edad para los niños de 0 a 6 meses, un año, son los que son tipo duros de cartón. Sí, sí, sí. Esos que se manipulan. A veces tienen hasta la forma también. Eso, a veces tienen ojitos movibles o tienen materiales tipo collage que ellos pueden tocar la tela. Eso para la manipulación. Después el niño mismo va a solicitar en su madurez otro tipo de libro y va a ir abandonando las imágenes por más letras, porque su mismo procedimiento y su mismo proceso de formación le va a sugerir ese cambio. Excelente. Vamos a la primera pausa con su anuencia, profesora, y retornamos. La profesora Rita Díaz Blanco, autora de este libro tan hermoso, La hormiga que no quería ser reina. Esa hormiga es inteligente porque las reinas son una zángana que no hacen nada. Es la autora de este libro y ella es lingüista y lexicógrafa y nos está hablando de lo que se denomina la lectura temprana, la estimulación para la lectura temprana. ¿Qué tan importante es?
Pero primero háblenos del libro. ¿Qué le llevó a escribir este libro, profesora? Pues yo soy escritora de literatura infantil y asumí una postura sobre mis textos, ya este es el 9º libro que se ha publicado, y todos mis libros están relacionados con la naturaleza. ¿Por qué? Porque precisamente por lo que comentábamos anteriormente, considero que el niño debe ir conociendo la magia del mundo posible, del mundo ficticio, con la magia de la naturaleza misma. Es decir, hay en la naturaleza real una cantidad de situaciones fantásticas. Y esa es la historia de Asai. Asai es una hormiga, originalmente parte de las hormigas gamergates, descubiertas en Inglaterra, existen en la realidad. Y hay un video en National Geographic que me cautivó totalmente. Estas hormigas llega a un proceso químico en el que se les reduce el cerebro y se le anchan las caderas para que puedan en primavera luchar por ser reina del hormiguero. Wow. Entonces, sí, químicamente ellas hacen un proceso involuntario. Todas las hembras en ese proceso se parecen todas. Entonces, este personaje de Asai, a ella le ocurre, pero ella nunca ha soñado con ser reina. No le interesa. Ella quiere ser aventurera de bosques. Wow. Entonces, si se somete a ser reina, tiene que abandonar su sueño porque no puede abandonar el hormiguero. Entonces, la historia es eso. Se parece a la vida real. Fíjese como esos muchachos que se casaron en el Reino Unido, abandonaron todo eso y se fueron a vivir lejos de todos esos protocolos y esas cosas, ¿no? Ah, sí, los reyes. Porque los príncipes, eso les impide ser humanos como tales, ¿no? Tantos protocolos y tantas cosas, ¿no? Sí, entonces el cuento, el relato lo que explora un poco es ese vínculo destino-decisión, sobre todo porque está dirigida a un grupo juvenil que está tomando decisiones importantes en su vida, que está definiendo qué carrera van a estudiar, qué quieren ser en la vida. Entonces es literatura, pero una literatura que tiene una muy buena enseñanza y que motiva a pensar. Sí, sobre todo motiva a pensar y es con lo que más he luchado, con evitar el didactismo dentro de la narrativa. Entra un poco el humor, entra un poco... es decir, no es una receta, no, pero puede motivar, estimular. La idea es que los lectores se pongan en el lugar de los personajes. ¿Qué haría yo si a mí me tocara experimentar algo como eso? ¿Cómo lo podría enfrentar si a mi mejor amiga le pasa esto, a mi mejor amigo? O sea, es una literatura de pensamiento vinculado a los que la han leído, automáticamente empiezan a buscar las gamergates de Inglaterra para ver cómo es que se produce y cómo es ese cuerpo, porque cuando termina la primavera y ya han elegido a la reina, las hormigas retroceden físicamente y vuelve, le crece el cerebro y se les reduce la cadera de nuevo. Ojalá pasara eso con los humanos. Es un proceso súper interesante. Con tanta gente que le falta un chin más de cerebro. Es un proceso súper interesante porque realmente el hecho de tener más cerebro para pensar es lo que hace que ella se convierta en hormigas que buscan comida en el bosque. Cuando ya se quedan como reinas, no necesitan buscar comida, entonces su estatus cambia. Y como cambia, ya su cuerpo no necesita. O sea, es un proceso de adaptación también. Sobre todo, sobre la vida, sobre las condiciones que experimentamos con tantos cambios que vivimos. Bueno, ese es un libro fabuloso, por lo que usted me cuenta. Eso espero que digan los lectores. Le pregunto entonces, ¿qué tal usted ve aquí en la enseñanza nuestra en general, en el país en general, sistema público-privado, que la educación en los primeros años estimula la lectura en los niños y niñas? Yo creo que en los últimos años, las últimas décadas, hemos mejorado bastante con los pequeñitos. Antes solo era el sector privado el que se encargaba de hacer esas estimulaciones, de colocar libros en el aula, de colocar imágenes para que los niños contaran. Pero esas instalaciones infantiles que ha asumido, por ejemplo, el Estado, me consta que han introducido esa novedad
de tener libros disponibles para los niños, de leer en círculo en el suelo, de prestarle libro a los niños para que lean en el aula. ¿Que lo hemos resuelto? No, no lo hemos resuelto. Pero se ha avanzado. Se ha avanzado bastante. Todavía nos falta crear esa conciencia entre los padres y adultos de que podemos regalarle libro a los niños por cumpleaños, que podemos regalarle libro a los niños por Navidad, que el libro es también un regalo importante, que no es solo que la profesora me mandó a leer, que ellos pueden ir a una librería y sentarse y leer un libro y tomarse un jugo mientras los adultos se toman un café, que el libro entre a la vida del niño, como entran como entra el cine, como entra el parque, que los padres planifican hacer picnic en un parque, planifiquen lecturas familiares, que el libro sea una herramienta. Yo creo que todo constante. el que tiene hábito de lectura, de alguna medida, los primeros pasos se dieron así, que papá o mamá nos leyó, o que en nuestras casas había libros. Exactamente. Porque es un hábito aprendido. Sí, pero aunque hay padres, nosotros tenemos una gran generación de padres jóvenes, de jóvenes que entre la adolescencia, 14 y 18 años, tuvieron hijos que son criados por abuelos. Abuelos que a veces no son escolarizados. Pero eso no es un impedimento para crear unos espacios de lectura. Al contrario, hay abuelos y hay padres jóvenes que van aprendiendo por la estimulación que el niño trae de la escuela, porque a veces es la escuela la que motiva. Nosotros no tenemos padres que, por ejemplo, el libro de literatura infantil no es barato, es un libro que cuesta por las imágenes, la diagramación. Sí, no, entonces, el proceso de edición es exacto, costoso. es costoso. Entonces los padres nuestros, por las condiciones económicas del país, no tienen 500 pesos, 300 pesos que le quede para comprar un libro, porque primero están las necesidades básicas. Necesidades urgentes. Exacto, Sí. El agua, la luz, todas las cosas, la escolaridad, la alimentación, y luego viene. Por eso la escuela debe estar atenta. Ahí es que debe entrar la mano del Estado. Sí, el para Estado suplir debe esa estar parte. dispuesto a colaborar, a hacer tardes de té, tardes de lectura. Con los niños en tanda extendida estamos en el mejor momento, porque esos niños pueden algo leer. interesante, profesora, me decía aquí César Sánchez Vera, que también estuvo invitado y que es un autor también de literatura para niños y jóvenes, Sí. que en la literatura infanto-juvenil es la que está mejor respecto a la existencia de editoras y que ustedes los autores venden bien y reciben contratos, porque digamos que hay una demanda permanente en colegios, en familia, del libro para niños y niñas. Ha habido un despertar. Sí, y además una cosa muy buena que él me decía, que ya prácticamente se ha sustituido por completo el libro que venía de otras esferas del mundo, que no es que sea malo, pero digamos que un libro que habla aquí de la campiña nuestra, aquí no hay osos, ni leones, ni lobos, ¿verdad? Esos son bosques europeos. Claro. Entonces es mejor contar cosas que se le parezcan a las que ellos ven aquí. Entonces en ese sentido me dice que me mencionó el caso suyo, Fuenlao, muchísima gente más que está escribiendo, Evelyn, Miranda, sí. Que están escribiendo autores y que tienen demanda y que las editoras que están aquí los contratan, y yo me alegro muchísimo de eso. Vamos a otra pausa y continuamos con este tema tan interesante. La escritora Rita Díaz Blanco, que es profesora también, es nuestra invitada de este día con un tema fascinante, el estímulo de la lectura temprana en los niños. Y precisamente quiero que me dé algunas ideas de cómo, si algunos padres nos están escuchando, o abuelos, o hasta tíos, si tienen a cargo a los hermanitos, a los niñitos, cómo pueden empezar ese proceso de alentar esa lectura en el niño y niña. Bueno, creo que en primera instancia los padres o los tutores de los niños deben involucrarse teniendo libros en casa. Pueden ser libros prestados de las escuelas, de los centros, de las bibliotecas, o libros que ellos pueden ir comprando en las librerías, porque aquí tenemos, como decía usted en el caso tenemos muchas editoriales que están apoyando la literatura infantil,
y librerías en las que se puede conseguir libros a buen precio. Tener libros en casa y sobre todo una segunda parte sería establecer un horario familiar en el que los niños pueden ir a buscar un libro y le digan, léeme un libro. Es deprimente para un niño que quiere leer algo y que le diga no tengo tiempo, que los padres estén ocupados porque están haciendo cena, porque están haciendo algún quehacer del hogar. Entonces, establecer un horario con el niño en el que él se prepare para que le lean cuentos. Interesante, o sea, hay que ver ese horario, ese momento, como algo tan esencial como prepararle esa cena al niño. Claro. Porque es vital para él, es un alimento espiritual, vamos a decir. O sea, Claro. no es simplemente que yo lo hago para salir de paso y complacer al niño, sino que es importante que se asuma que debe existir ese tiempo. Le da disciplina al niño y le da también la percepción de que el libro es importante y de que la lectura es importante y que forma parte del día a día, como cocinar, como recoger la ropa, como ir a la escuela y regresar. Leer durante el día es una actividad importante y así ellos van a ir creciendo con la idea de que la lectura es parte de la cotidianidad, no parte de la escuela, porque el libro no es solo parte de la escuela, el libro es parte de nuestra vida, de nuestra formación, de nuestro desarrollo intelectual. Nadie ha podido desarrollarse intelectualmente si no ha tenido en contacto algún libro en algún momento de su vida. Desde los antiguos que leían en cueros y papiros y en piedra, hasta después que se inventó Claro. la imprenta. Y aunque existen todas estas cositas, acariciar esas hojas no es un placer que no se compara con nada. Y a los niños les gusta Sí. tener sus libros y hojearlos. ¿Y esta joyita dónde se está vendiendo, profesora? Bueno, este libro lo podemos conseguir en Librería Cuesta y lo podemos conseguir también en la Academia Dominicana de la Lengua. En la Academia de la Lengua, porque usted es parte de la academia, esa es otra cosa Sí. que no lo hablamos hoy, pero yo sé que usted también hace una magnífica labor ahí, Sí, en la Academia de la Lengua. hacemos un esfuerzo porque se integre un poco más la sociedad con el pensamiento, con la lengua, porque pensamos con la lengua materna, no podemos eludir eso. Profesora, ¿qué tanto es fundado el temor que tiene mucha gente que diga, llegará un momento que no va a existir el libro de papel? Porque hay otros que dicen, van a convivir con los elementos electrónicos. ¿Usted tiene esa aprehensión o usted piensa que no es una cosa que se materializa tan rápido? No, yo creo que el libro de papel no va a desaparecer, nunca como ahora se está leyendo más en papel. Hay una ventaja sobre la tecnología y es que usted puede tener en un dispositivo una biblioteca de miles de libros para viajar, por ejemplo, y no necesita pagar maleta por ellos. Sin embargo, la gente vuelve al libro físico, retorna al libro físico. Los niños, de hecho los psicólogos recomiendan que hasta los 8 años los dispositivos no entren en contacto con los pequeños y entonces entra el libro. Tocamos el libro, lo movemos, lo guardamos, lo tiramos, lo recogemos, nos lo sentamos encima, porque es un instrumento que es parte de nosotros. Entonces el libro físico, no, yo no creo que Y hay desaparezca. unas opciones interesantes en muchos países ahora. Es que las librerías, por ejemplo, están en contacto con autores y editoras que aunque colocan en línea un libro, si el lector va y dice, esto es fabuloso, yo quiero regalarlo a alguien. Si no lo tienen físico, tienen una opción que tienen unas grandes impresoras Sí. ahí, y le sacan una copia y lo encuadernan y le dan esa opción. Ojalá que aquí un día también eso se implemente. Esa es impresión bajo demanda. Yo lo he vivido porque en España me publicaron un libro el año pasado y cuando yo fui a la librería, estaba en línea, yo le dije, ¿cuánto me llega? Le llega al final de esta semana, impresión bajo demanda. Usted lo ve, lo reserva y le llega en cuestión de días. No, y algunos lo hacen inmediato ahí. Sí, sí, hay unas que son Sí. directamente Cuesta ahí. un poco más, pero de inmediato. Pero eso debe ser maravilloso, que aparte que sale calientito con el olor a tinta, ahí se lo puede llevar a casa. Entonces, larga vida al libro. Y Amén. sobre todo la literatura dedicada a los niños, niñas y a los adolescentes, ¿verdad? Que están entrando en la juventud. Esa aventura maravillosa no se va a perder. Esperamos que no se pierda. Pues muchas gracias, profesora Rita Díaz Blanco. Qué bueno que haya venido por aquí, que yo sé que usted también es de la academia. Entonces, nunca como esta sección fue de interacción académica. Oíste y vete, la perdiste.
Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Y a ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que siempre hay más en Acento TV y Acento Portal.